Vamos a darle la palabra al capitán de altura Marcelino Manuel Tuero Zorrilla. Él es marino mercante, egresado de la Escuela Náutica de Veracruz, Fernando Siliceo y Torres. Primer lustro como su desempeño profesional, en el primer lustro como capitán al mando de buques de carga general en servicios desde y hacia puertos de México, costa oeste a Centro y Sudamérica, ambas costas vía Canal de Panamá, así como desde y hacia puertos del Golfo de México a puertos del Atlántico de Estados Unidos y Canadá, Centro y Sudamérica, costa este. Segundo lustro como capitán al mando de los buques graneleros y portacontenedores que incluyeron los más modernos de América Latina, los cuales fueron en su momento los activos más valiosos de la empresa Transportación Marítima Mexicana SADCB. Durante este periodo, el buque de bandera mexicana bajo su mando le fue otorgado por Maersk Line el distintivo de buque más producto en su flota de buques fletados. 3 lustros en tierra, laborando como ejecutivo en la empresa naviera internacional Transportación Marítima Mexicana. Tiene diplomados en Administración de Empresas Marítimas y Portuarias en la Universidad de Gales, Gran Bretaña, diplomado en Administración de Empresas en el IPADE, diplomado en Administración de Operaciones en el ITAM, y es auditor para el Código Internacional de Gestión de la Seguridad Marítima del registro de London en la Gran Bretaña. Presidente del Cuerpo Consultivo Marítimo Mercante AC, agrupación cuyo propósito principal es pugnar por la ampliación del campo profesional del marino mercante y por el desarrollo marítimo del país. Tiene la palabra el capitán de altura Marcelino Manuel Tuero Zorrilla. Con su permiso, senadoras y senadores, voy a iniciar mi exposición explicando quiénes somos los marinos mercantes, porque parece que hay una confusión en este sentido. Se debe tomar nota de que no hay más punto de contacto entre un marino militar y un marino civil que el hecho de que ambas profesiones se desarrollan en el mar. Sin embargo, son incompatibles. Los marinos militares son educados y formados para llevar a cabo la guerra en el mar con objeto de proteger la soberanía nacional, y los marinos mercantes somos formados en cualquiera de las 3 escuelas náuticas mercantes del país para hacer posible el comercio marítimo mundial con vocación, carácter y cualificación para este propósito. Nuestra profesión proviene de los fenicios, antiguos mercaderes del mar. No somos funcionarios públicos portuarios, somos totalmente ajenos a la Secretaría de Marina Armada de México. Nuestra misión profesional ha sido servir a nuestra patria conduciendo buques mercantes alrededor del mundo. Y el origen de nuestro uniforme se remonta al distintivo del navis, capitán de una nave mercante conforme al derecho romano. Actualmente nuestro país está regulado oficialmente mediante el reglamento respectivo para el personal de la Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con respecto a la minuta de ley que nos ocupa, los razonamientos por los que hago esta exposición es buscar, como todos ustedes, senadoras y senadores, el interés en el sano desarrollo económico de nuestro país. No dudo que los militares también lo buscan, pero su forma actual de entenderlo, su visión castrense, como es evidente, denota que creen tener un destino manifiesto para salvar al país de la corrupción. Y lamentablemente así se lo han hecho creer al señor presidente, lo que está ocasionando que este interés primordial del Ejecutivo sea trastocado. Desde el año 2013 la CEMAR tiene un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Hacienda para que mediante Centro Unificado para la Protección Marítima Portuaria de Comán se impida el contrabando y tráfico de estupefacientes en los puertos, primordialmente Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Sin embargo, hasta la fecha no han podido erradicarlos.
Ante esta situación, en lugar de un diagnóstico preciso que dé certeza en cómo atacar el mal específico de la corrupción en los puertos, se pretende la militarización absoluta de todo el sector marítimo, dañando todo el sistema marítimo portuario nacional que se pretende militarizar. Hagamos un recuento de qué sucedió durante los 36 años del 40 al 76, en que la CEMAR tuvo a su cargo los puertos, la Marina Mercante y la Educación Náutica. No se construyó ningún puerto de altura. Fueron los puertos construidos durante el Porfiriato los que continuaron dando servicio y haciendo factible el comercio marítimo de México. Esta falta de visión marítima de la CEMAR constituyó un cuello de botella con pérdidas incuantificables para la expansión del comercio marítimo de nuestro país. En cambio, en el 76 a la fecha, la SCT construyó 3 nuevos puertos de gran magnitud y amplió y modernizó otros 10 con base en las necesidades de nuestro comercio marítimo, vinculando las líneas navieras internacionales, las terminales portuarias y las necesidades intermodales al interior del país. Sin ello, México no hubiera podido desarrollar su comercio exterior-interior, ni tampoco su conectividad integral para el crecimiento de la economía nacional. Similar a lo que sucedió a los puertos, la Marina Mercante, de no ser por algunos barcos de Pemex, estuvo prácticamente abandonado. Es a partir de 1976, con la transferencia a la SCT, que la Marina Mercante tuvo un crecimiento exponencial, alcanzando en 1985 su máximo histórico en términos de tonelaje de registro, volumen disponible de carga, con buques en servicio de línea escalando puertos en 3 continentes. En relación con la educación náutica mercante, no fue la excepción del abandono. Fueron las mismas escuelas con sus propios planes de estudio y su abnegación para preparar marinos civiles las que resistieron el embate de la CEMAR para ser militarizadas y continuaron con su tradición actualmente centenaria de formar marinos mercantes competentes y cualificados, que estuvieron listos cuando en 1965 una línea naviera mexicana inició el primer viaje de un buque mexicano a puertos europeos después de la Segunda Guerra. Como puede observarse de lo antes expuesto, hubo razones más que justificadas para transferir las atribuciones de la CEMAR a la SCT. Quien no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. No volvamos a cometer el mismo error transfiriendo ahora las atribuciones en sentido contrario. Y es importante aclarar, con referente a la inspección OMI 2023, la CEMAR argumenta en apoyo a la transferencia mencionada que no podrá aprobar la auditoría de la OMI programada para 2023 si el gobierno mexicano no tiene una administración marítima unificada, lo cual es totalmente falso. En ninguna parte de los acuerdos con la OMI relativos a estas auditorías se dice que si un país no tiene una administración marítima unificada, no podría ser aprobado. Es más, en varios países la administración marítima está conformada por diferentes autoridades. Por último, conclusiones. Al segmentar la transportación por agua respecto de los demás modos de transporte, se afectaría la eficiencia de las cadenas logísticas que operan dentro del sistema integral de transporte marítimo, terrestre y aéreo, y elevaría los costos, además de inhibir la inversión. Segundo, se carecería de un sistema integral de transporte, lo que afectaría el rumbo de la política del Estado mexicano en esta materia, en detrimento del valor del comercio internacional de México por vía marítima, que actualmente es de alrededor de 300 mil millones de dólares y constituye un elemento muy importante en el apoyo de la balanza de pagos. Integrar las actuales facultades de la SCT en la CEMAR a cargo de personal militar en activo resultaría contrario al artículo 129 constitucional, lo que pondría en peligro la vida democrática de México. Cuarto, probablemente la mayor de todas las incongruencias de la minuta de ley es la transferencia de la educación náutica mercante a la CEMAR. El personal militar no tiene la competencia ni la experiencia para disponer cómo debe llevarse a cabo la educación y formación de un marino mercante, por lo que la subordinación a los militares
no aporta nada e impediría que la profesión de marino mercante continuara cumpliendo su proyección con eficacia y reconocimiento internacional en buques nacionales e internacionales. Por último, estoy convencido de que nuestro deber como mexicanos es apoyar al presidente. Por ello, me permito con todo respeto solicitar a ustedes, senadoras y senadoras de Morena, sus buenos oficios para que el titular del Ejecutivo Federal logre discernir que la modificación es sumamente perjudicial para el país, ya que nos remite a los años 40 del siglo pasado, cuando por estar el mundo inmerso en una guerra, los asuntos marítimos en México se concentraron en una Secretaría de Marina Armada de México que demostró durante 36 años no tener la competencia para cumplir las responsabilidades que se le otorgaron. Y en este sentido, la minuta de ley sea rechazada. Logremos con este rechazo, senadoras y senadores. Capitán, porque ha sobrepasado el tiempo, por favor. Logremos con este rechazo que el presidente nos escuche, reflexione y reaccione acertadamente. El Senado y el sector marítimo somos parte también del pueblo sabio que no se equivoca. La militarización no es la solución. Muchas gracias. Gracias, capitán Tuero Zorrilla. Hemos estado tratando de hacer la comunicación vía telefónica con la maestra Díaz Medina, pero todavía no se restablece su comunicación vía internet.